Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Seguimos meditando y contemplando este extenso discurso de Jesús que encontramos en el Evangelio de San Juan, donde comienza diciendo: antes o a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Ayer decíamos que el Evangelio nos presentaba a Jesús despidiéndose de sus discípulos y preparándolos para lo que venía. Jesús quiere dejar el corazón de estos hombres que lo han seguido dispuestos para lo que vendrá después y prepararlos también para lo que deberán hacer después de su partida y de su regreso al Padre. Jesús manifiesta esto que significa seguirlo verdaderamente, que es cumplir sus mandamientos. Dice que aquel que cumple sus mandamientos es el que verdaderamente lo ama. Seguir a Jesús implica amarlo y, si lo amamos, poder hacer realidad todo lo que Él nos transmite por medio de su palabra. Y nos habla de que aquel que lo ame será amado también por el Padre. Una vez más, el Evangelio de Juan manifestándonos esta íntima unidad entre Jesús y el Padre. Juan utiliza una expresión que nos llama la atención. Juan pone en labios de Jesús esta expresión: vendremos a Él y habitaremos en Él. ¿Qué significa esta expresión que encontramos en el Evangelio de hoy? Lo que nos quiere decir es que en el hombre sucederá algo parecido a lo que acontece en el templo. El templo es de ladrillo, como cualquier otro edificio, pero en su interior hay un sagrario, donde podemos encontrarnos con Dios. Creemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados, pero que vive aquí de un modo particular. Por eso San Pablo escribe a los cristianos en su primera carta a los Corintios: ¿no saben que son templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El hombre que ha recibido el Espíritu Santo no es igual a Dios, sino que se convierte en morada de Dios. El Espíritu que hace presente a Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. El corazón, el cuerpo y el alma del hombre han sido consagrados en el bautismo. Por eso Pablo advierte de que debemos cuidar ese templo de Dios que somos y exhorta a los fieles a que se conserven en la pureza del corazón y del cuerpo, para hacer esa digna morada de Dios.
Dios que está en todo lo creado, pero que habita de una manera especial en el corazón de cada creyente que ha recibido su consagración por medio del bautismo. Jesús al final del Evangelio de hoy anuncia la venida del Espíritu. Aquel Paráclito, va a decir Jesús, aquel abogado, defensor, que el Padre va a enviar en su nombre. Es el Espíritu el encargado de enseñar y recordar lo que Jesús ha dicho. Por eso sus discípulos, después de Pentecostés, comprenden definitivamente el mensaje de Jesús y salen a anunciar, a evangelizar, a dar a conocer la buena noticia de Jesús. Cada uno de nosotros que hemos recibido el bautismo, que hemos sido hechos hijos de Dios, que pertenecemos a su familia que es la Iglesia, y que habita en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, somos motivados por ese mismo Espíritu a anunciar y a hacer vida lo que Jesús nos transmite en el Evangelio. Por eso pidamos al Señor que realmente podamos comprender qué es ser templos del Espíritu, que ese Espíritu que habita en nosotros pueda manifestarse a los demás a través de nuestras obras, de nuestros gestos, de nuestras palabras. Que podamos verdaderamente manifestar el amor que tenemos a Jesús cumpliendo sus mandamientos, para que verdaderamente el Padre nos ame como ama al Hijo. Que el Señor nos siga fortaleciendo y animando en el camino de la fe. Que tengamos un hermoso inicio de semana y que la bendición de Dios sea una realidad en el corazón de cada uno de nosotros.